Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 30 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, observando fuertes alzas en los futuros americanos, gracias a la publicación por parte del Tesoro de Estados Unidos de unas emisiones de deuda muy por debajo de lo esperado, y eso ha provocado fuertes subidas, y ahora miraremos un poquito qué niveles técnicos nos ha dejado tanto el futuro del Nasdaq como el del SP500. Antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos al mercado. Empezaremos con el futuro del mini SP500 en gráfico diario, y ahí vemos un poco la vela del día de ayer, una vela fuertemente alcista que consiguió romper un rango que se había formado, ahí lo veremos en marcos temporales inferiores, alcanzando una zona de resistencia. Me voy aquí a la parte de la izquierda, espera, lo estrecho un poquito, una zona técnica de finales de 2021, principios de 2022, aquí esta resistencia que se formó con varias llegadas, luego fue rota, luego la perdió y volvió a actuar como resistencia a principios de 2022. Hablamos de los 4.960 aproximadamente. Esta zona ahora mismo justamente ha sido alcanzada, y en la sesión de hoy, que queda todavía pues todo por hacer, ya que tenemos la sesión americana por delante, pues estamos ahí. Vamos a ver si consigue romperla. La probabilidad de que vaya a la gran resistencia, máximos históricos cercanos aquí en la zona de los 5.000, 5.030, pues es altamente probable, y probablemente una subida fuertemente vertical, ya que realmente no hay un nivel técnico en medio que pueda impedirlo, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede, pero tengamos presente un poco que estamos en una resistencia importante, que la siguiente ya es la clave. Vamos al gráfico de 4 horas. Bien, aquí tenemos ese rango que os comentaba, un rango que también tiene un poco de figura triangular. Aquí tenemos un poco esta zona de mínimos crecientes, máximos más bien horizontales, esa figura que normalmente tiene esa connotación alcista, en este caso ejerciendo de figura de continuación, rompiendo por la parte superior, rompiendo la zona de 4.930 aproximadamente, que ahora es el principal soporte. No es de nada descartable, todo depende de un poco de todo. Tenemos una semana por delante bastante cargadita de noticias y acontecimientos, empezando por hoy, que a las 4 se va a publicar la encuesta George de ofertas de empleo, que suele mover mercado. Pero mañana tenemos reunión de la Reserva Federal, con lo cual tenemos una semana pues bastante movida. Pero tengamos presente que una corrección a esta zona, técnicamente hablando, sería un movimiento de lo más normal, y es una zona muy fuerte de soporte. Eso sí, que aguante. Esta zona debería polarizar a soporte desde aquí, después de ese hipotético throwback, continuar la subida. Ese sería un escenario que podríamos tenerlo encima de la mesa. Bien, aparte de esto, en gráfico de 1 hora, aquí he marcado un poquito este último tramo alcista. Aquí vemos esa confluencia de nivel de resistencia rota horizontal con ese retroceso del 50% de FIBO aproximadamente, con lo cual zona importante a nivel de posible soporte. Y antes tenemos un soporte intermedio, que son los mínimos del día de hoy, un poco esta zona de aquí, alrededor de 4.950, que bueno, es un poco como una especie de consolidación de la subida de ayer, básicamente, ¿no? Una zona un poco lateral, pero normal, sesión asiática, europea, con lo cual los mercados pues no estamos en la sesión de mayor volatilidad, ¿no? Si perdemos esta zona de mínimos del día, que vemos un poquito cómo el precio está reaccionando en ese nivel, nos fijamos también en 15 minutos, fijaros también que estos mínimos del día vienen de un nivel de ayer. Como siempre digo, los movimientos técnicos que se producen al final de la sesión americana son importantes. Aquí el precio, cuando llegó después de toda esta fuerte subida, hizo una pequeñita corrección, pero aquí se detuvo, ¿no? En el cierre de la sesión, aquí en 4.950 aproximadamente, un poquito por debajo, pues aquí aguantó el precio como soporte. Y justamente aquí nos ha dejado los mínimos del día, con lo cual nivel técnico importante para la sesión de hoy, el primer soporte si perdemos esta zona. Ya lo vemos, no hay ningún nivel técnico intermedio, y la probabilidad de que vaya aquí a 4.930 aproximadamente pues es probable. Mientras estemos por aquí, pues es un rango estrecho, que bueno, esperemos que durante la sesión americana pues el precio lo rompa, sea por abajo, sea por arriba. Vamos al Nasdaq.
En gráfico semanal, en la vela de la semana pasada, la que llegó a cerrar, pues nos dejó mucha mecha en la parte superior, ya lo comentábamos, tendríamos que ver esa vela cómo acaba cerrándose, y de momento no pintó bien, pero claro, tenemos una semana por delante movidita en cuanto a acontecimientos macro, o sea que vamos a ver qué sucede. Ahora estamos ante una semana de momento fuertemente alcista que está acercándose a los máximos de la semana pasada. Es una zona muy muy importante en el futuro del Nasdaq, estamos hablando de los máximos históricos, estamos aquí en 17.600, 17.800, que son los máximos por ahora de este año, con lo cual estamos ante una zona complicadilla a nivel técnico y son niveles que cuesta superar a la primera. En el gráfico diario pues vemos un poco la vela del día de ayer, una vela alcista, también iniciándose, ¿no?, esta semana con un fuerte movimiento al alza, apoyándose en una zona de soporte anterior, ahora lo veremos en el gráfico de 4 horas. Vale, aquí, esta zona de mínimos básicamente de la semana pasada, ¿vale? Pues aguanto también como soporte 17.450, desde aquí arrancó la subida de ayer, rompiendo una zona de resistencia intermedia, que está aquí situada alrededor de 17.600, para ser exactos, 20, justamente, que fue un máximo de la sesión del día 26, que ya venía de atrás, de toda esta zona de soporte, que polarizó a resistencia, dejando aquí una estructura de giro, un doble suelo con un pequeño spring, fue roto al alza, con lo cual, primer soporte ahora mismo, 17.620. Ahí tenemos el soporte más importante por ahora y en la sesión de hoy. La resistencia evidentemente está clara, en la sesión de hoy ha vuelto a alcanzar esta zona, de momento tenemos correcciones, es una resistencia clave, es un poquito los últimos, de hecho son los máximos que ha dejado el precio este año y zona de resistencia importantísima, de los máximos históricos, con lo cual tenemos una zona por delante pues difícil de superar, ¿no? En el gráfico de una hora, ya para concretar niveles intermedios, pues vemos este último tramo alcista, esta corrección del día de hoy, de momento muy leve, de momento sesión pues bastante con poca volatilidad. Si perdemos los mínimos del día, que están aquí situados en 16.670 aproximadamente, la probabilidad de que vaya a alcanzar esta zona clave, que también coincide con el 50% de retroceso de este último tramo alcista, pues es elevada. Es un nivel técnico muy potente y no sería para nada descartable una corrección desde aquí. Eso sí, aguantemos esta zona como soporte para pensar en una posible continuación del movimiento alcista para atacar otra vez los máximos del día de hoy, ¿no?, y de la semana anterior. Así que vamos a ver si continúan las subidas. Por ahora tenemos aquí los niveles técnicos a tener en cuenta en la sesión de hoy. Y nada más, que tengáis una buena sesión de trading y hasta mañana.